La solución del examen se las mando después, antes de empezarles a calificar el día de hoy. Y por cuestiones prácticas, no voy a considerar la práctica ahorita en este examen, porque hay compañeros de ustedes que apenas me las van a entregar este lunes y martes. Entonces, para evitar ese problema, porque yo tengo que subir calificaciones hoy, les voy a otorgar los 2 puntos de la práctica, pero en el siguiente departamental, dependiendo del valor que tenga, se los voy a bajar. Si es que tenían los 2 puntos, les dejo. Si tenían menos, les voy a bajar esos puntos de la calificación. ¿Por qué? Repito, porque la mitad de ustedes ya me entregó la práctica, pero la otra mitad me la tendría que entregar el lunes y yo tengo que subir calificaciones hoy. Entonces, en cuanto a la práctica, pues se las voy a considerar a todos como si me la hubieran entregado bien, para que no haya problema. Nada más voy a calificar con el examen, las tareas, la libreta, que ya les dije, en la libreta eran 12 ejercicios, 13 ejercicios. A quien le falte 2 ejercicios, les doy el punto. A quien le falten 4.5 y a quien les falten de 5 en adelante, bueno, ya no les doy nada en cuanto a esa parte. Y la participación, bueno, pues también esa la considero. Entonces, en esta ocasión así va a ser. Por el inconveniente de que al haber seccionado al grupo en 2 partes, bueno, pues va a haber la mitad de un grupo, la mitad del grupo me va a entregar la práctica este lunes, entonces pues no tengo manera de calificar esa situación. Entonces, ¿alguna duda o pregunta? No, profe. No, bueno. Entonces vamos a continuar con lo que es teoremas. Ya habíamos visto teorema de... Nos quedamos en una parte. ¿Alguien me puede enviar la imagen en la cual nos quedamos? O permítanme un momento, déjenme ver el grupo. Entonces, permítanme, déjenme revisar. Bueno, sí me escuchan, creo que sí me pueden escuchar, aunque no sé si se ve la imagen de la pantalla o no. Yo estoy viendo aquí la situación. Estábamos calculando la impedancia de Thevenin y les había yo comentado que cada vez que se calcula la impedancia de Thevenin, el circuito tiene que ser únicamente, o debe de estar únicamente formado por elementos pasivos. Es por ello que cada vez que se va a calcular la impedancia de Thevenin, todas las fuentes de excitación del circuito se igualan a 0. ¿Y eso qué significa? Bueno, que toda fuente de voltaje, cuando la igualemos a 0, se va a convertir en un cortocircuito, y toda fuente de corriente, cuando se iguale a 0, se va a convertir en un circuito abierto. Permítanme, déjenme hacer de nuevo el circuito.
Entonces, ese sería el circuito, repito, para la impedancia de Thevenin. Siempre el circuito debe de estar formado únicamente por elementos pasivos y es por ello que lo que se hace es que las fuentes de excitación se igualan a cero. ¿Qué va a suceder con esto? Toda fuente de voltaje, aquí había una fuente de voltaje y aquí había una fuente de voltaje, se sustituye por un cortocircuito. Aquí se tenía una fuente de corriente, es por ello que hay un circuito abierto. Les había yo comentado en esa ocasión que, bueno, en vez de escribir las terminales, si yo tengo aquí el circuito abierto y aquí están mis cables, pues en vez de dejar esto así, lo único que hago es que este punto lo recorro hasta acá, lo mismo que este, lo recorro hasta aquí y tengo el mismo circuito, pero tengo más espacio para trabajar. Entonces, por ello, el circuito abierto están ahí las dos terminales o los dos puntos indicados. ¿Preguntas o dudas con respecto a lo que se debe de hacer cada vez que se quiera calcular la impedancia de Thevenin? Ninguna pregunta. Ninguna. Bueno, entonces, una vez que ya tenemos eso, ya podemos empezar a trabajar. Recordando que las reducciones siempre son del lado contrario hacia donde están mis terminales. Y aquí tengo una rama, 2 y 3 ramas que están en paralelo. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y además están en serie con esta, pues vamos a hacer esa reducción. ¿A qué me refiero? Vamos a decir que tenemos una impedancia equivalente que va a ser igual, primero al inverso de la suma de los inversos, ya que tengo 3 ramas, y tendríamos una rama en la cual hay que sumar a 5 más 8i menos 3i, y hay que sacarle el inverso. Otra rama, la cual vale 10, y una rama más en la cual tenemos dos elementos que serían 2i menos 5i. Recuerden que en este caso, como no estoy agrupando, sino ya estoy haciendo reducciones, si esta rama tuviera mucho más elementos, todos ellos los voy a sumar y después pues, voy a sacarle el inverso y aquí voy a sumar más 7. ¿Por qué? Porque tengo 1, 2, 3 ramas en paralelo que al reducirlas me va a quedar en serie con la de 7 y entonces la puedo sumar. Habría que hacer ese cálculo y entonces por favor lo realizan en lo que yo también lo hago y me indican si está bien. Permítanme un momento. Bueno. Profe, si no me equivoco, me da 9.11764. No sé si le doy lo mismo. Sí, 9.11.764. Menos 47.000. Menos 2.47.058. Y. Ajá, así es. Bueno, eso es lo que vale la impedancia equivalente. ¿Qué va a suceder? Bueno, que posteriormente vamos a tener la impedancia equivalente que va a quedar en paralelo a menos 12. ¿Y qué vamos a obtener? Bueno, ya podemos decir que la impedancia total o la impedancia de Thevenin, que es igual a la impedancia total del circuito,
Como tenemos dos ramas de distinto valor, vamos a aplicar el producto entre la suma. Sería la impedancia equivalente por menos 2i entre la impedancia equivalente menos 2i. Y entonces estaríamos obteniendo la impedancia de Thevenin. Entonces hay que realizar las operaciones, por favor. Según yo me das .35.367. Permíteme. Sí. Ajá, ¿punto qué? .35.367. No sé si. Bueno, detalle. Si utilizas todos los decimales, sí te va a quedar bien. Si cortamos aquí, vamos a tener que trabajar con eso. Nada más va a cambiar el último, es decir, da 35.368. Menos 1.82.658. Bueno, si te das cuenta, no cambia uno, pero sí cambia el quinto decimal un poco, pero no afectaría el resultado ya que lo vamos a cortar en dos. Pero para que no nos modifique tanto el resultado, por eso usamos 5 decimales. Entonces, ¿dudas o preguntas hasta este punto? No, profe. No, bueno, déjenme revisar nada más si ya se había calculado el voltaje de Thevenin. Sí, ya se había calculado el voltaje de Thevenin. Entonces, lo voy a escribir en la parte superior. Nada más verifiquen, por favor, que ese sea, no me vaya yo a equivocar. Ya se había calculado hasta donde estoy viendo. Entonces ya teníamos la impedancia de Thevenin ahora, y ya tenemos el voltaje de Thevenin que se había calculado con anterioridad. Y ahora lo que tenemos que hacer es reescribir el circuito recordando que tenemos los puntos A y B. Están nuestros puntos A y B. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Entre A y B va a quedar la impedancia de Thevenin. Déjenme escribirlo un poco más grande. En serie con una fuente cuyo valor es el voltaje de Thevenin. Entonces, esto sería, o ese sería más bien, el circuito que siempre se va a obtener cada vez que se aplique el teorema de Thevenin. Vamos a obtener un circuito equivalente que siempre debe estar en serie y va a estar formado por una fuente de voltaje y una impedancia, siempre. Claro, mientras trabajemos con impedancias, si tenemos ermitancias, pues va a estar formado por una fuente de voltaje
y una admitancia en serie. Bueno, ya tenemos entonces nuestro circuito y ahora lo que sigue es conectar la carga. ¿Cuánto era la carga? Eran 2 elementos, ¿pero qué era? ¿Me lo indican, por favor? Una fuente de voltaje. Ah, no, pero a la derecha. Los 2 elementos que estaban de este lado. Pero una resistencia y una que, o no sé si capacitor. Sí, perdón, una resistencia y una bobina. La resistencia es de 10, Ajá, y la la bobina bobina. es 10, sí. Bueno, entonces volvemos a conectar la carga y si no estoy mal, había que calcular la corriente, ¿no? Sí, La corriente que estaba acá. ajá, sí. Bueno, ya con ese circuito es mucho más fácil calcular la corriente, a pesar de que a lo mejor nos tardamos un poco al llegar al circuito equivalente de Thevenin. Bueno, eso va a suceder siempre que no sepamos cuál es el teorema más práctico para aplicar. En este caso, este ejercicio estaba diseñado para teorema de intercambio de fuentes. Por ello, puede ser que los demás teoremas se complican un poco, entre comillas, para el resultado. Entonces, llegando a eso, ¿cómo calcularíamos la corriente del último circuito? ¿Qué podríamos aplicar con ese circuito? Ley de Ohm. Ley de Ohm, así es, ya está fácil como para poder aplicar ley de Ohm. Tenemos todo en serie. Lo que habría que habría que establecer es la dirección de la corriente de la fuente, ¿sí? Que es en esta dirección. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que verificar con la fuente que nos quede cómo es su corriente con respecto a lo que vamos a calcular. En este caso es corriente, si fuera voltaje, pues sería contra el voltaje. Mi corriente con respecto a la que hay que calcular llevan la misma dirección o direcciones contrarias. La misma dirección. La misma dirección, entonces lo que vamos a calcular se queda positivo. ¿Y qué vamos a decir? Pues vamos a aplicar ley de Ohm. Y entonces tenemos que la corriente que se está pidiendo va a ser igual al voltaje de la fuente entre la impedancia total. Ya sabemos que el voltaje de la fuente pues, es el voltaje de Thevenin y la impedancia total pues, es la impedancia de Thevenin. Entonces, si sustituimos valores, ¿cuánto nos va a dar? Según lo que yo acabo de obtener, me dicen si está bien, es 2.21 menos 0.19i. ¿Es correcto? Sí, profe. Sí, eso. Bueno, nada más habría que verificar con respecto al primer cálculo de corriente que ya se hizo. Voy a volverme a mover y de acuerdo al ejercicio que hicimos la última vez, caray, ¿cuánto quedó la corriente? ¿Sí lo terminamos? Creo que no, profe. Es lo que estoy viendo ahorita. Yo no ¿Por qué no me dijeron nada? Nada más había que sumar, ¿no? Pero lo podemos ver con el primer ejercicio. Y nos está dando, a ver, déjenme ver. Si no me equivoqué.
Permítanme, ahorita ya sé dónde cometí un error, eso está mal. Ahorita lo corrijo, permítanme. Pero la corriente debe de ser aquí. Aquí está. 0.16 menos 0.26. La corriente que se calculó es igual a 0.26 menos 0.16. Sí, eso es del ejercicio del primero. Y en el segundo, lo que faltaba nada más era... No lo terminamos. ¿Por qué no me dijeron? Bueno, se les va a quedar a ustedes terminarlo y compararlo nada más, que ya no es problema. Entonces, déjenme regresarme para que ya pueda yo explicar. Entonces, en el teorema de superposición, faltó calcular una corriente, que ustedes la terminan, y si no, luego lo hacemos. Y este fue el resultado que nos dio en el primer ejercicio con intercambio de fuentes. ¿Por qué estoy mal aquí? Voy a volverlo a escribir. ¿Por qué la impedancia total? ¿Cuánto vale la impedancia total en este circuito? Vale la impedancia de Thevenin más 10 y este sí es el voltaje de Thevenin. Entonces, tenemos que la corriente va a ser igual, déjenme corregir, y no nos dio el mismo resultado. Habría que ver en dónde cometimos algún error o si el primer ejercicio tiene algún detalle. Bueno, entonces nos debe de dar el mismo resultado. Lo voy a verificar, ustedes verifíquenlo también. ¿Y cuánto le salió el voltaje, la corriente con estos datos? ¿Sí está bien el voltaje de Thevenin? Sí, profe. Bueno. Entonces, yo lo corrijo o lo veo, ¿no? Y nos debe de dar el mismo resultado que se obtuvo con el primer circuito y con el segundo circuito. Bueno, este es básicamente el procedimiento que se tiene que seguir para aplicar Thevenin. Entonces, ¿dudas o preguntas con respecto de Thevenin? No, profe. ¿No? Bueno, de todas formas yo lo verifico y cualquier situación se las hago saber. Vamos a hacerlo por Norton, o sea, el procedimiento está correcto. Ahorita vamos a perder más tiempo en buscar en primera porque el segundo ejercicio no lo terminamos y nadie me dijo nada. ¿Por qué no me comentaron que no estaba terminado el de superposición? Déjenme revisar. Bueno. Permítanme, les voy a mandar una captura de pantalla de todas formas y ahorita lo verificamos y buscamos el error, si es que hay un error o es el primero, para tener el antecedente. Permítanme un momento. 4CM2. Bueno, ya lo tienen ahí en el grupo. Déjenme regresarme al de superposición. Bueno, entonces voy a regresarme al teorema de superposición. Porque no lo terminamos.
Profe, ¿Qué pasó? creo que ya vi en dónde está el error. ¿En dónde está el error? En la Z equivalente que ahorita hicimos. ¿Cuánto salió según? Dijeron que 9, pero es 2.1176 menos 2.4705. Sí, pero ¿sí le sumaste el 7? ¿Dónde? ¿Sí sumaste el 7? A ver, déjame ver la imagen de nuevo. Permíteme. Sí, nada más el inverso y hay que sumarle el 7. Esa es mi pregunta. ¿Sumaste el 7? No lo sumé. Bueno, habría que sumar el 7 y tienes 2.11 más 7, pues nos da 9. Sí, Entonces, profe. aparentemente ese está bien. Entonces, lo checamos de todas formas. Permítanme, déjenme regresarme al de superposición y de ahí. Bueno, la primera corriente es menos 0.08922. Profe, igual a mí me salió diferente en la impedancia de Thevenin, la operación. ¿En cuál? En la del... A ver, permítame un momento. Ahorita me dicen en cuál operación me dicen que salió diferente. En la de impedancia de Thevenin es igual a la impedancia equivalente por 2i entre la impedancia equivalente más 2i. ¿Y eso cuánto te salió? 0.4375 más 2.02i. Permíteme un momento, nada más para verificar ahorita y ahorita nos regresamos. Permíteme un momentito.
Permíteme. Bueno. Ahora sí. Me decías, vamos a tomar aquí, entonces, que cuánto salió la... Estamos hablando que la impedancia equivalente era igual a 9.11.764 menos 2.47.058 y, ¿no? Y habíamos hecho la operación de que la impedancia de Thevenin ya era igual a Z equivalente por menos 2i entre Z equivalente menos 2i. ¿Cuánto dices que salió? Su compañero. Permíteme un momento, profe. La estoy haciendo otra vez. Ajá. Sí, ¿no? Porque eso era... No, ya vi, profe. Sí sale lo que teníamos, es que yo había puesto el 2i positivo. Bueno. Pues nada más habría que verificar si es el voltaje de Thevenin el que está mal. Ahorita vamos a ver la corriente, cómo nos queda. ¿Sí? Permítame. Bueno. Vamos a retomar lo de... Déjame ver cuánto queda. Ya nos quedan 8 minutos. Voy a finalizar la sesión y a las 9:20 comenzamos la siguiente sesión. Sirve de que busco el error, entonces, igual ustedes, vamos a terminar el teorema de superposición y verificamos con el teorema, con el de intercambio de fuentes. Entonces, es lo que dejamos ahorita pendiente y ya verificamos. Perdón. Entonces, 9:20 iniciamos una sesión nueva. ¿De acuerdo? Sí, profe. Uno de sus compañeros me dijo que sí estaba bien, volví a hacer las operaciones y efectivamente es correcto, sí nos da el mismo resultado. No sé si me equivoqué yo e igual a otra persona, o no le agregué el 10 más 10, sí. Pero sí sale el mismo resultado. Entonces, ahorita les mando la imagen, nada más para retomar. Tenemos que la corriente es igual al voltaje de la fuente, que es el voltaje de Thevenin, entre la impedancia total es la impedancia de Thevenin más 10 más 10i.
Sustituyendo datos, sí sale menos, bueno, con más decimales, pero recuerden que ya los resultados totales siempre lo vamos a cortar a 2 decimales. Nos queda menos 0.16, menos 0.26, sí. Si alguien tiene problemas con los signos negativos, ya les había yo comentado que entonces lo que podemos hacer es pasar esta fuente que está en forma rectangular a forma polar, y con lo cual ya no tenemos signo negativo y nos queda 0.305 menos un ángulo de menos 121.6 amperes, que es lo mismo que se obtuvo por intercambio de fuentes. Entonces el error estuvo en el denominador y no en el numerador de la expresión. Y efectivamente sí sale. ¿Dudas o preguntas? Ninguna, profe. Ninguna. Bueno, voy a mandar nada más esa parte. Y vamos a continuar entonces. Bueno, Thevenin, ¿alguna pregunta sobre Thevenin? ¿No? No, profe. Bueno, entonces vamos a retomar el de intercambio de fuentes, perdón, el de superposición que quedó pendiente. Y nos tendría que dar... Voy a borrar esta parte, ya les envié la imagen. Se había calculado la última vez con la primera fuente, es decir, con la fuente de voltaje que estaba al extremo izquierdo, y después con la fuente de corriente. Nos faltaba con una fuente de voltaje para la tercera fuente a considerar. Y nos habíamos quedado en esta parte, donde la corriente pues era 1 menos I, la impedancia equivalente ya se tenía. Y ahora lo que sigue es volver a aplicar otro intercambio de fuentes para reducir el circuito. Y entonces... ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que la corriente, perdón, el voltaje de la fuente de corriente va a ser igual a la corriente I, que es la de la fuente, por la impedancia que está en paralelo entre estos dos puntos, que es la impedancia 3. Y entonces, por favor, realizan la operación y me dicen cuánto sale. ¿Cuánto les da ese resultado, por favor? Si no me equivoco, me da menos .35.294. Menos .35.294, ajá. Menos 4.58.822. Y volts. Y estos son volts, así es. ¿Alguien más? Sí, está bien, profe. Bueno, ¿qué vamos a tener entonces? Habría que reescribir el circuito, ahora como nos quedaría, y en vez de tener una fuente
de corriente, bueno, si dejamos los dos puntos estarían aquí. Y aquí tenemos los demás elementos, es decir, vamos a tener a la resistencia de 7, el capacitor de menos 2i, la resistencia de 10, la bobina de 10i, la variable que hay que calcular. Y ahora, en vez de tener la fuente de corriente, vamos a tener la fuente de voltaje, que es el voltaje de la fuente de corriente. La impedancia 3 que estaba en paralelo, ahora va a quedar en serie. Y ese sería el circuito que nos queda. Para no tener que aplicar otro método, vamos a hacer una reducción, un intercambio más, considerando estos dos puntos ahora para el intercambio. Entonces decimos nuevamente aplicando otro intercambio de fuentes. ¿Qué vamos a obtener ahora? Pues vamos a calcular la corriente de nuestra fuente de voltaje, que va a ser igual al voltaje de la fuente entre la impedancia 3 más 7. ¿Por qué? En serie tenemos de aquí hasta acá un circuito serie formado por una fuente de voltaje y dos impedancias. Como son impedancias conectadas en serie, las podemos sumar. Y entonces tendríamos que la corriente de la fuente de voltaje va a ser igual. Por favor, realizan la operación. Sería el voltaje de la fuente, que es lo que se acaba de calcular. Y eso se va a dividir entre la impedancia 3 más 7. 0 909. A ver, permíteme, punto 0,900, a ver. 0.0. Ajá. 909. 909. 6. 6. Menos 47. Menos punto 47,000. Ajá. 857 i. ¿Sí le salió eso? No me equivoqué. ¿Mande? Salió lo mismo. Salió lo mismo. Bueno, entonces vamos a considerar que ese dato es el valor de la fuente de corriente y entonces ahora nuestro circuito, donde esto podemos, para que sea más fácil, decir que es el voltaje de la fuente entre una Z equivalente, donde la Z equivalente va a ser igual a 9.11.764 menos 2.47.058i, y estos son ohms, ¿sí? Esto nada más para aclarar el valor que estamos dividiendo, porque lo vamos a usar. Permítame. ¿Qué vamos a obtener entonces? Nos va a quedar un circuito en donde lo que no se modificó era el capacitor de menos 2i, la resistencia y la bobina.
Tenemos entonces aquí la impedancia equivalente y la corriente de la fuente de voltaje. Ahora lo que nos quedó es un circuito en donde tenemos 4 ramas y una de las ramas está formada por una fuente de corriente y las otras son impedancias. Podemos aplicar un divisor de corriente. Al tener 3 ramas, bueno, la corriente de esta rama va hacia abajo, en la que nos proporciona la fuente. Tenemos que esta es I1. La corriente de esta rama también va hacia abajo. Esta es I2. Y en esta rama, como tenemos más elementos, primero circula hacia la derecha, después hacia abajo y hasta el final hacia la izquierda. Y entonces podemos decir que del circuito, perdón, esta es la corriente 3. ¿Cuál es la corriente que vamos a tener que calcular si queremos ahí con 3 apóstrofes? I3. I3. ¿Cómo va la dirección de I3 con respecto a la corriente que hay que calcular? Iguales. Iguales. Entonces se va a quedar positiva, es decir, va a ser igual a I3. ¿Y qué decimos? Bueno, vamos a aplicar divisor de corriente. Y entonces tenemos que la corriente 3 va a ser igual a la corriente de la fuente por la impedancia total entre la impedancia, vamos a llamarle 3. ¿Por qué la impedancia 3? Porque es donde queremos conocer la corriente del circuito. Entonces tenemos que la corriente de la fuente, sí, va a ser la corriente de mi fuente de voltaje multiplicado por el inverso de la suma de los inversos, ya que tengo 3 ramas, que sería 1 sobre Z equivalente más 1 menos 2i más 1 entre 10 más 10i. Y en este caso nuestra impedancia 3 es 10 más 10i. Y podemos decir que la corriente 3 es igual a la corriente que queremos encontrar. ¿Y cuánto queda, por favor? ¿Cuánto les quedó?
A mí me dio menos Ajá. 0.06585. Menos 0.06585. Sí, más 0.01959i. ¿Eso le salió a los demás? ¿Alguien más? Profe, a mí me dio lo mismo. ¿Lo mismo? Sí, Bueno. Entonces, ya tenemos los tres resultados. Les voy a mandarle la imagen. Y ahora lo que hay que hacer, voy a borrar la parte de aquí. Ya le mandé la imagen. Tenemos aquí, por lo tanto, la corriente que se quería era igual a la corriente 1 más la corriente que nos proporcionó la segunda fuente de excitación más la corriente que nos proporcionó la tercera fuente de excitación. Entonces, hagan la suma, por favor. Aquí están las dos primeras corrientes y aquí está la última. ¿Cuánto nos da, por favor? igual con 2 dígitos, ¿no, profe? ¿Ya cómo es el resultado? Ajá, ya al final 2 dígitos siempre. Menos punto 16, menos punto 26. Punto 16 menos Punto 26. 16, sí, son amperes. Sí, de nuevo nos dio el mismo resultado. Y ya sabemos que esta corriente pues, es igual a 0.305 cis de menos 121.60 grados y son amperes. Y con eso estaríamos terminando los tres primeros ya. Ahora sí, el teorema de intercambio de fuentes, el teorema de superposición, que con esto terminamos el teorema de superposición, que nadie me había comentado que había estado pendiente, y el teorema de Thevenin. Entonces, ¿preguntas o dudas? Profe, yo nada más como no sé si es como duda. En este parcial, ¿solo vamos a ver teoremas o vamos a ver otras? No, vamos a ver más, todavía apenas hicimos el primer departamental y en este todavía nos alcanza para más. El primer, okay. Sí. Nada más sí, nos dio tiempo a hacer con un tema, pero ahorita vamos a ver, ya vamos a hacer otros 2 ejercicios. Les voy a dejar ver unos videos y pasarlos a su libreta y ya entramos al siguiente tema que es redes de 2 puertos o parámetros. Okay, perfecto. Bueno, entonces este ejercicio ya está y nos faltaría todavía un teorema más, que es el teorema de T. Bueno, nos faltan 2, pero un teorema lo dejo completamente como para trabajar con potencia. ¿Por qué? Porque el teorema se llama de máxima transferencia de potencia. Y si no vemos primero potencia, pues no hay manera de entender por qué estamos hablando de máxima transferencia de potencia. Entonces, ese teorema se queda para cuando terminemos de ver potencia, pues vamos a ver máxima transferencia de potencia. Pero tenemos estos teoremas. Entonces, el teorema que nos falta es Norton.
¿Sí? Ese sería el teorema que nos falta. Bueno, vamos a hacer una cuestión aquí para no trabajar tanto. Vamos a trabajar con un circuito más simple, es decir, vamos a empezar con el mismo circuito porque estamos trabajando con ese circuito. Por favor, lo buscan en lo que yo escribo más o menos de lo que me acuerdo ahorita que retomé el de Thevenin. Y en este caso aquí había una fuente de voltaje, aquí tenemos una resistencia, un capacitor, la bobina, la resistencia, capacitor, bobina. Si no estoy mal, aquí había una fuente de corriente, aquí había una resistencia, una fuente de voltaje que no sé hacia dónde iba, el capacitor, una resistencia y la bobina. Este era de 8i. La fuente de voltaje va para la izquierda. Para la izquierda, gracias. ¿Cuánto vale la fuente de voltaje? A la de la izquierda, 10 is de 0. 10 is de 0. ¿Esta resistencia cuánto valía? 10 10. El capacitor. menos 5i. La bobina 2i. 2i. La fuente de corriente. 5 cis de 40. 5 cis de 40. Y la fuente de voltaje. 4 cis de 0. Y 10 y 10i. Ajá. Como ya hicimos muchos cálculos, para no tardarnos tanto, voy a trabajar con el circuito más simplificado, es decir, entonces, voy a trabajar con un circuito. Ahorita les digo dónde está, permítanme un momento, voy a moverme hacia lo que ya hicimos. Bueno. Permítanme. Es igual a... Bueno, entonces, lo que hice fue, los datos que están ahí,
Los estoy tomando de un circuito, casi el último circuito que se hizo en intercambio de fuentes, en donde en realidad el circuito que tenemos o que nos quedó es una fuente de corriente. Esta es la corriente de mi fuente de corriente. Nos quedó la impedancia equivalente, el capacitor de menos 2i. Y les había yo comentado que en este caso se podía hacer la reducción de estos dos elementos y considerarlo como la carga, porque nos estaban pidiendo la corriente. Y como estos dos están en serie, aunque yo los reduzca, no tengo corriente. A veces no se hace la reducción cuando perdemos el elemento donde vamos a hacer el cálculo. En este caso, la corriente, a pesar de hacer la reducción de los dos elementos, sigue siendo la misma. ¿Por qué? Porque los elementos están en serie. Por eso es posible realizarlo. Entonces, ¿de dónde sale todo esto? Van a tener que ustedes ubicar el teorema de intercambio de fuentes y llegar al último circuito que se tiene al momento de calcular la corriente I. Ahí podríamos calcular la corriente I, pero como vamos a usar Norton, para ya no tener que simplificar todo el circuito, por eso me estoy auxiliando de lo que ya está hecho. ¿Hay alguna pregunta o duda o algo que ustedes consideren inconveniente? O sea, lo que van a tener que hacer cuando ustedes lo pasen a su libreta es, del teorema de Norton, se van al teorema de intercambio de fuentes y lo que van a hacer es llegar al punto donde está la corriente de la fuente de corriente, la impedancia equivalente y la impedancia 3. Se los voy a mostrar ahorita, permítanme un momento. Sí. Es este circuito que está aquí. Ajá. Ese circuito que estoy escribiendo es el circuito que está aquí, que es del de intercambio de fuentes. Ya con este circuito calculamos la corriente perdón. No, permítame, estoy mal. Si consideré este, sí, estoy mal, no. Déjenme retomar. Este no puede ser. Tiene que ser este. Déjenme corregir. Por favor, se van a este y me dicen, bueno, voy a escribir. Ustedes tienen ahí la pantalla. Ese es el circuito del cual yo estoy hablando. Entonces, en realidad, la corriente, ¿me la pueden dictar, por favor? La corriente de la fuente de voltaje para que yo la escriba correctamente. Alguien díctemela, por favor. 2.21. 2.21, ajá. 328. 328, ajá. Menos 0.194. Sí. 90i. 90i. Bueno, y también vamos a ver si el de la impedancia equivalente 1, el de la impedancia equivalente 1 sí es el mismo, 9.11.700, nada más que a nosotros nos dio 764 menos 2.47.058 en vez de 59. O sea que en realidad estoy en el teorema de intercambio de fuentes y este es el circuito más simple que se llegó y a partir de ahí ya se obtuvo la corriente que se quería a través del divisor de corriente, que es la que estábamos viendo. Entonces, este circuito que está aquí es el mismo circuito que yo estoy usando ahorita. No sé qué hice. Bueno, ya ahí está.
Entonces, ¿alguna pregunta o duda? No, profe. ¿No? Bueno, entonces habría que irse al teorema de intercambio de fuentes y de este circuito empezar a hacer el mismo procedimiento hasta llegar a este, con estos valores. Ya llegando a este, ya no vamos a seguir trabajando con intercambio de fuentes, vamos a aplicar el teorema de Norton. ¿Qué me dice Norton? Norton me dice que de la carga lo que tengo que hacer es retirarla. Como ya no voy a poder simplificar más mi circuito, lo que voy a hacer es retirar la carga. Entonces, en este caso, vamos a retirar la carga del circuito y tenemos entonces una fuente de corriente la impedancia equivalente y el capacitor de menos 12. La terminal A y la terminal B. Ahora. Eso es lo que nos queda. Y a partir de aquí hay que hacer dos cálculos. Una vez que retiramos la carga, vamos a calcular la impedancia de Norton, porque es impedancias con lo que estamos trabajando. Si fueran la admitancia, sería la admitancia de Norton, y calcular la corriente de Norton. ¿Qué quieren calcular primero? ¿La admitancia o la corriente de Norton? Admitancia, ¿no? Perdón, la impedancia o la corriente de Norton. Me quedé con la admitancia, pero es impedancia porque estamos trabajando con impedancias. Entonces, ¿qué calculamos primero? La impedancia, ¿no? La impedancia. Es que yo en admitancia dije, bueno, si yo lo mencioné. Entonces, para la impedancia de Norton, las fuentes del circuito se igualan a cero. ¿Cuántas fuentes tiene el circuito que ya se simplificó? Porque vamos a trabajar con este, el que ya no tiene la carga. ¿Cuántas fuentes tiene este circuito? Uno. ¿De qué tipo es esa fuente? ¿Es una fuente de qué? Corriente. De corriente. Y toda fuente de corriente que se iguala a cero, ¿por qué la vamos a sustituir? Por un circuito abierto. Por un circuito abierto. Entonces, tendríamos nosotros aquí nuestro circuito abierto. ¿Sí? Y tenemos las terminales A y B. Recuerden que queremos calcular la impedancia de Norton. ¿Qué aplicaríamos aquí para calcular la impedancia de Norton? Reducimos, ¿no? Ya que está en paralelo. Ajá, por eso. Entonces, si reducimos por estar en paralelo, podemos aplicar que la impedancia de Norton, que sería igual a la impedancia total, sería igual a ¿quién? Al producto de la impedancia equivalente por menos 2i entre la impedancia equivalente menos 2i, porque las estamos sumando. ¿Cuánto da la impedancia de Norton, por favor? Ahorita me han un lado. Ahí está el valor de la impedancia equivalente. ¿Cuánto les da?
Creo que ya lo habíamos sacado en punto 35, 368, 0.35. 368 Eso. menos 1.82.658 y ohms. Sí. Entonces, hasta aquí preguntas o dudas. ¿Por qué nos está dando la misma? Porque Thevenin y Norton se parecen demasiado. Nada más que para Thevenin calculamos voltaje y para Norton calculamos corriente. Por eso en este caso, así como dijo su compañero, ya lo calculamos. Cada vez que hagamos un ejercicio en donde vamos a aplicar varios métodos, creo que no me he salido, ¿verdad? O no sé. En donde vamos a calcular varios métodos, ¿qué va a suceder? Podemos utilizar cosas que ya hicimos para no tener que hacer todo, que fue lo que yo estoy haciendo aquí, lo mismo que me dijo su compañero. Esta operación ya estaba hecha, nada más me vuelve a dar los mismos resultados, ¿de acuerdo? Y para la corriente de Norton, esta es la diferencia con Thevenin. Para la corriente de Norton, ya les envié la imagen. Ya calculamos entonces la impedancia de Norton. Nos queda la corriente de Norton. Para la corriente de Norton, se coloca siempre un alambre, vamos a llamarlo así. Voy a escribir entre paréntesis cortocircuito. Entre las terminales A y B. ¿Ya se movió? No, pero ese es del otro. Bueno, entonces, entre las terminales A y B. Y ya vemos qué pasó. Perdón que lo interrumpa, pero ya queda un minuto para que no se le vaya a cortar. Por eso lo voy a dejar ahí. Entonces, eso es lo que haríamos si el día martes tenemos clase. Entonces, ya les dije cómo voy a calificar. Nos vemos hasta el martes porque el lunes no hay clases. Entonces, que tengan un excelente fin de semana y hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, Hasta luego, profe. profe. Gracias. Hasta luego.